Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando esta segunda transmisión del ciclo Más allá de la economía, el capital en América Latina. El día de hoy voy a desarrollar algunas ideas en torno a un tipo de recepción que he tratado de problematizar a partir de la noción de historia, de cómo el capital fungió como un movilizador de determinados elementos que podríamos catalogar de conformación de una historicidad propia latinoamericana. Para ello me voy a servir de una presentación, aunque haré un breve repaso de algunas nociones que me interesa señalar respecto a la primera sesión, que completaré en la primera sesión, que fue una visión muy general del marxismo latinoamericano, por llamarlo de alguna manera, una expresión problemática per se, respecto a la obra cumbre de Marx, El Capital, crítica de la economía política. El capital tuvo muchas formas de circular en nuestra región. Eh, Me parece que hay al menos dentro de las hipótesis articuladoras que ya mencioné en la primera sesión, la historia, la renta de la tierra, el fetichismo, lo metodológico, me parece que hay también muchas nociones de lo que es el capital. Es decir, no está dada la idea de qué es ese objeto teórico. No el libro, no los tres tomos, sino como objeto teórico, como construcción político-conceptual, intelectual. Eh, Me parece que a lo largo del trayecto de, del siglo XX vamos a encontrar unos usos del capital a partir, por ejemplo, de un recurso aislado. Voy a referir más adelante a algunos de estos autores, tales como Sergio Bacú o Luis Vitale, que son autores que podremos considerar dentro de la estela marxista, pero que no están particularmente afanados en hacer comentarios o disquisiciones a propósito de textos aislados. Su camino es el de problematizar elementos más genéricos. Para otros fue una descripción de elementos del capitalismo, ¿no? Algunos recordaban, por ejemplo, la idea del capital mercantil, del capital comercial, de la gran industria, de la fábrica, de la división del trabajo, ¿no? No, esto aparece en programas políticos de organizaciones de izquierda, particularmente los partidos comunistas, es decir, donde el capital se confunde con muchos otros elementos más o menos sabidos o más o menos del sentido común. Eh, Hay otros que es muy interesante, ya en la segunda mitad del siglo XX vamos a ver eh, a intentos a autores con intención de comentar de una manera más completa el conjunto de lo que es el capital. Víctor Manuel Gutiérrez, ya lo mencioné, coloqué en la primera sesión la portada de sus resúmenes del Capital. 1959, en México, un dirigente histórico del Partido Guatemalteco del Trabajo. Esto me interesa mucho porque vale la pena regresar a esas miradas más lejos de los grandes centros productivos como México, como Argentina o como Brasil, y también ubicar otras producciones. Eh, Jorge Juanes, ya en México, hizo su Marx o la crítica de la economía política, es un comentario de todos los tomos del Capital, de todos los capítulos, capítulo por capítulo, va haciendo una exégesis, ¿no? Muy al estilo de la lectura exegética, ¿no? Lo que Althusser llamaba la lectura religiosa, ¿no? Un texto al cual él como mediador coloca eh, prístinamente los elementos, ¿no? O Alberto Parisi. Parisi es un filósofo argentino que se exilia en México, vuelve después de 1983 a la Argentina y muy cercano a la figura de Enrique Dussel, y él hace el único texto que es denominado una lectura latinoamericana del capital.
Entonces, el título es muy sugerente, el contenido no lo es tanto, no hay un elemento latinoamericano jugando, es un comentario de las secciones del Capital con una intención pedagógica. Al final las preguntas sí tienen una referencia a América Latina. Cada capítulo hace un conjunto de preguntas porque ese material está pensado para una pedagogía política, una pedagogía popular. Em, para otros autores, el Capital no es tanto un texto, ¿no? Con sus 3 tomos, sino el Capital es un proyecto. Por ejemplo, para Bolívar Echeverría es una crítica de la economía política, ¿no? Y entonces hay unas grandes disquisiciones sobre el qué significa la palabra crítica, de cómo es una crítica y no una economía política, es decir, no trata de establecer nuevos elementos para organizar la economía, como era en el marxismo-leninismo, los manuales de economía política, sino una crítica. Y en el concepto de crítica, bueno, hay quienes juegan por ejemplo, Gerardo Ábalos lo lleva por el lado kantiano, someter al juicio de la razón ciertos discursos. Para otro es el desmontaje, ¿no? Dice Bolívar Echeverría, la desconstrucción, ¿no? Con una palabra muy utilizada por los lenguajes filosóficos, ¿no? Desconstruir el andamiaje de la economía burguesa. Dado caso, el Capital aquí ya es un proyecto de crítica de la economía política, que puede tener antecedentes o puede tener otros diálogos, en la medida en que se mantenga como crítica de la economía política. En el caso de Bolívar, me parece a mí que esto probablemente sea motivo de discusión, hay una idea de desmontar el mecanismo mercantil capitalista, ¿no? Del funcionamiento, de la necesidad, de la lógica, de los elementos constitutivos de lo mercantil y de lo mercantil capitalista. Incluso habría una diferenciación. Y lo mercantil no sería lo mercantil simple, como se leyó historicistamente, como una supuesta etapa inicial del capital, sino como un elemento que acompaña a las formas modernas de producir y reproducir la vida. Y en un cierto sentido, un elemento mucho más difícil de desmontar en términos prácticos. Para otros, el Capital es un proyecto que, digamos, rebasaría incluso los 3 tomos de la obra que lleva ese nombre. Es el caso de Enrique Dussel. Dussel haría una lectura que contempla también los Grundrisse y otros manuscritos, ¿no? En su tetralogía, estos 4 maravillosos libros que Dussel produjo en la década de 1980, ya exiliado en México, vemos una visión que contempla ya no solamente, de hecho, lo que nosotros conocemos como el Capital, el tomo 1, el tomo 2, tomo 2, tienen un lugar bastante minoritario en la obra de Dussel, que se centra sobre todo en los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, o es decir, los Grundrisse, es el texto de 1857. Por supuesto, Dussel comenta el obra del Capital, pero no expande ni se basa solo en ese elemento. Yo aquí les pongo unas fotografías de algunas portadas. Está Castillo Peralta, otro marxista guatemalteco, que tiene este libro que se llama Estudiamos el Capital, que es un intento de lectura, dice él, metodológica de los 3 tomos, ¿no? Es un intento bastante curioso de sistematizar desde Guatemala la lectura del Capital. Bueno, está el texto de Marx o la crítica de la economía política como fundamento de Jorge Juanes. Jorge Juanes es un marxista mexicano que después derivó en una especie de posmodernismo reaccionario, muy antipopular, muy antinacional, ¿no? Jorge Juanes hoy es una visión marxista antinacional de de la nación, ¿no? Perdón, una visión antinacional de lo que debería de ser el marxismo, ¿no? Después se dedicó a crítica de arte, escribió sobre Heidegger y otras cosas que ya están fuera de ese primer momento, ¿no? Y también está el texto de Anastasio Mansilla, que es otro intento no es un comentario sobre toda la obra, sino es un comentario sobre una sección, la sección séptima del Capital. Anastasio Mansilla era un hispano-soviético, es decir, había nacido en la España previa a la Guerra Civil. En la Guerra Civil, siendo muy niño, se tiene que trasladar a la Unión Soviética y después es el profesor de Fidel Castro y el Che Guevara
en los primeros años de la Revolución Cubana. Es decir, lo que vemos aquí es que la lectura del Capital tiene muchas veredas, no tiene solamente una posibilidad, tiene de hecho bastantes posibilidades de trayecto, de localización, de espacio de enunciación y de problemática, ¿no? Y aquí uso el concepto de Althusser, de la problemática a la que se están refiriendo, es decir, al conjunto de preguntas y al conjunto de respuestas, a la manera en que se enuncian esas preguntas. No es lo mismo decir que el capital es una expresión del capitalismo del siglo XIX inglés, de la libre competencia, que decir que el capital es una crítica de la economía política burguesa. Es decir, tiene fundamentos distintos la pregunta, tiene consecuencias muy diversas la respuesta. Entonces, esto me parecía importante. Em, a mí me interesa en esta segunda sesión dar vuelta, girar, em, tratar de ubicar una serie, a manera de genérica, muy de contorno, qué significa la aparición, la presencia del capital en los primeros años 40. Los primeros años 40 hay un intento de utilizar productivamente el capital para ubicar la situación latinoamericana, ¿no? Y hay un concepto que aparece reiteradamente en muchas obras, a veces referido literalmente del capital, a veces no, que es el concepto de acumulación. Y hay varias versiones. Acumulación originaria, aparece muchas veces, o acumulación originaria de capital, acumulación primitiva o acumulación de capital solamente, ¿no? Y un uso muy laxo de esta noción de la acumulación, que podría uno derivarse de la sección séptima, pero sobre todo del capítulo 24, ¿no? Que es en general el horizonte que tienen todos los autores de este periodo, ¿no? Eh, Hacia la década de 1970 tenemos una situación distinta, es decir, 30 años después, porque vamos a empezar a ver dos veredas. Una es la discusión sobre modos de producción y la otra son un conjunto de trabajos pensados en términos de un análisis concreto de trayectos históricos, ¿no? En cada nación. Las primeras aproximaciones tienen en su eje la idea de una acumulación originaria. Yo destaco tres que me parecen muy significativas de este periodo, que son la economía de la sociedad colonial del argentino Sergio Bagún, el amanecer del capitalismo y la conquista de América del chileno Bolodia Teitelbaum, gente del Partido Comunista, y la obra El capitalismo y esclavitud del caribeñista trinité Eric Williams, ¿no? Creo que en estas tres obras se expresa mucho de lo que se trama alrededor de el uso o el conocimiento del capital elaborado Marx en la década de 1940, ¿no? Hay un uso libre del concepto de acumulación originaria, acumulación de capital, eh, y está integrado en las explicaciones históricas. Sí, en esta generación todavía no está tan definido el debate capitalismo-feudalismo, que será un debate más de los años 60-70, pero son las bases. Y lo que ellos demuestran es que el capitalismo acompaña a las expansiones coloniales, están pensando sobre todo en América Latina eh, y en el Caribe, y que no puede ser desbrozada esa relación sin tener en cuenta que el desarrollo del capitalismo europeo, en una visión clásica eurocentrista, pues no tendría lugar sin esos vínculos con las formas de expoliación, saqueo, robo y organización del trabajo en las primeras formas coloniales, ¿no? Todo esto, pues obviamente tiene hoy muchas veredas, es un debate muy actual, tiene miradas distintas, por supuesto, y bueno, un poco lo que estamos tratando aquí es de solamente señalar una vereda, ¿no? Bakú es el único que va a detectar que el concepto de acumulación es ambiguo en la obra o en el tratamiento. Por un lado, la acumulación parece el previo al desarrollo del capitalismo, pero por el otro lado también es resultado o una determinación de la relación social capitalista. Bagú, en una pequeña frase,
detecta este elemento, ¿no? Y es muy significativo, porque el día de hoy nadie atrevería a decir que la acumulación o los procesos, determinaciones de la acumulación están en el pasado. Hoy es sentido común entre las ciencias sociales críticas decir que la acumulación es parte constitutiva. Em, de tal manera que en otras áreas, por ejemplo, en Eric Williams, señala que el trabajo esclavo y la riqueza son los elementos que financian la industrialización. Es decir, que eso que Marx detecta o describe como una ejemplificación en el capítulo 24, en realidad no es originario, en realidad es un segundo momento porque ya ocurrió antes la organización del trabajo esclavo en plantaciones. Y ahí podríamos entrar también a ver, a realizar la escuela caribeñista de la plantación para ver si detectaron este mismo elemento que Williams hace, ¿no? Que es decir, la industrialización inglesa, ese portento supuesto de la llegada o del triunfo del capitalismo. Muchos autores siguen periodizando el capitalismo a partir de la industrialización, es decir, el capitalismo solo sería capital industrial. Williams dice, no, 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 momento, eso se financió desde la versión del trabajo esclavo, es decir, el trabajo libre de la fuerza de trabajo que va libremente a que le curtan el pellejo, no hubiera sido posible si no hubiera habido trabajo esclavo y transferencia de excelencia, ¿no? ¿Qué queda de todo esto? Bueno, queda primero la centralidad del trabajo esclavo, de las formas de dominación del trabajo de formas extraeconómicas, la encomienda, por ejemplo. Queda un lugar central de la esclavitud, aunque la esclavitud no es la única forma de organizar el trabajo en el mundo colonial. Y queda integrada la explicación del capitalismo de manera compleja. No queda retraída a un solo periodo, a un solo proceso. Entonces, esto es muy, muy, muy significativo, esto es muy importante. Eh, Ya lo dije, ¿no? Aunque no hay un uso a rigurosidad como se esperaría de hoy, yo conozco mucha gente que no le gusta la manera en que Harvey habla de la acumulación por desposesión, muy indignados, reclaman que, bueno, pues, que toda acumulación es despojo, entonces decir acumulación por despojo, pues es una reiteración inútil. Eh, pero, digamos, el día de hoy que se debaten esas minucias, esas derivas, es mucho más fácil, pero queda muy claro en esta primera intervención teórica que hay un carácter capitalista del mercado mundial desde el siglo XVI, es decir, que el siglo XIX ya es un momento muy posterior. Queda muy claro el lugar de las formas geográficas que hoy llamaríamos no europeas, África, Asia, América Latina, constitutivas del mercado mundial, ¿no? Que el capitalismo, por supuesto, que la acumulación o el proceso o los elementos de la acumulación no son exclusivos de Inglaterra, ¿no? Y solo el caso inglés es el único, el trayecto posible, ¿no? Para este proceso. Y bueno, la esclavitud, como decía, que hoy ya es un tema mucho más referido, hay la racialización, la colonialidad del poder, pero estamos hablando de los años 40, ¿no? Digamos, estamos muy lejos de los debates contemporáneos que vinculan estos elementos. Pero ahí está el capital funcionando. El capital crítica de la economía política está funcionando a partir de la sección séptima, tanto de los modos de reproducción simple y ampliada como de el llamado proceso de acumulación originaria, que se olvida un poco, pero acumulación, el llamado, ¿no? Es una ironía que hay una llamada, un pecado original, dice Marx, ¿no? No es cierto que exista eso. Es una polémica contra John Locke, ese capítulo, que sí habla de una acumulación originaria. Y lo que Marx está diciendo, bueno, no existe tal cosa como ese momento, ¿no? Y en dado caso, lo que sí existe es una producción, reproducción de una situación que es la separación entre el productor y sus medios de producción, sus medios de vida. Y esto no aparece, por ejemplo, en estos años 40, esa constitución que hoy sería tan importante para pensar las formas de unas economías alternativas, en donde no haya una separación ni individual ni comunitaria
entre los procesos productivos y los medios de producción o los medios de vida, no aparece en esta época, ¿no? Está borrada esa discusión. Luego hay un segundo momento que es el debate sobre modos de producción, articulación y formación social. Son tres conceptos. El capital aparece como un momento, eh, es una discusión teórica, política y metodológica. Es una discusión que inicia con una pregunta. Somos en las latinoamericanas sociedades capitalistas o feudalistas, y ahí es un debate que lanza Gunther Frank, que no era precisamente un marxista ortodoxo ni nada por el estilo, más bien venía de una escuela muy híbrida, formado en Chicago, eh, y que van a retomar muchos autores, Laclos, Salurian, Enrique Semo, Luis Vitale, en fin, Sergio Bagú, Agustín Cueva, ¿no? Eh, Hay una noción, un intento de decir, bueno, ¿cuál es el concepto de modo de producción que opera en el capital? Como articulación de relaciones sociales y fuerzas productivas, pero también está Lenin, no el Lenin del marxismo-leninismo, no el Lenin leído de manera directa, que es el Lenin del desarrollo del capitalismo en Rusia, es el Lenin que piensa el concepto de formación económico-social. ¿No? Y a eso se articula también, eso, en buena medida todo esto es un debate europeo que nace entre otros elementos del marxismo italiano y del marxismo francés. Cesare Luporini, por ejemplo, y otros que son retomados por el grupo pasado y presente, eh, ponen los niveles de la discusión del concepto de formación económico-social o de formación social. Y ahí dialogan entre Lenin, el Lenin del desarrollo del capitalismo en Rusia, y Marx, ¿no? Tratan de decir, bueno, tenemos una realidad que no se ajusta ni a feudalismo ni a capitalismo, es mucho más compleja, digamos, en sus determinaciones, o tiene muchas más determinaciones. Tenemos un concepto de modo de producción, que es de un nivel de abstracción, y un concepto de formación económica social que nos sirve, como le sirvió a Lenin, para pensar la especificidad rusa. Entonces, este es un mix, digamos, ¿no? Este segundo momento ya no viene el capital solo, viene el capital, pero también viene el tu ser, pero también viene la discusión sobre los niveles de abstracción, el método de la economía política, y también viene eh, el marxismo italiano, ¿no? Es una preocupación, es muy interesante el cruce, porque no tiene la univocidad, ¿no? De decir es una lectura del capital, es una lectura del capital contextual en una problemática, la, calificar o cualificar las relaciones sociales que existen en América Latina de acuerdo a un escaso desarrollo de fuerzas productivas, pero entendiendo que se trata de un modo de producción capitalista, pero que está articulado con otros modos de producción, ¿no? Dentro de una formación social. Entonces, un poco la discusión es esta, ¿no? Hay una formación social que articula muchos modos de producción y en la palabra articulación se encuentra mucho de este secreto, ¿no? Articulación funciona como una llave mágica para decir, bueno, ¿cómo puede ser que haya formas productivas tan diversas que no teniendo nada que ver con una con la otra se contemplen dentro de un espacio-tiempo? ¿No? Un poco por ahí estaría esa discusión. Sobre eso, pues está el grupo pasado y presente. Después también la revista Historia y Sociedad, sobre todo el número segundo, va a retomar esta discusión y van a aparecer, ¿no? Era una obligación de los marxistas pronunciarse a propósito de los conceptos de formación económico-social, modos de producción y de articulación. Se volvió un cliché, ¿no? Entre los marxistas, así como había que escribir un texto sobre el manifiesto comunista, un comentario, así también había que referirse de manera obligada. Porque esto aterrizaba, ya no se trataba de una historia pasada, ya no se trataba del siglo XVI, ya no se trataba de ese proceso lejano, se trataba de una situación política. Si no había un único modo de producción, entonces la política tenía que desplegarse a partir de los otros modos de producción y había que pensar el estatuto teórico de todas esas formas, la economía campesina principalmente, los llamados modos de producción no capitalistas, le llama Raúl Olmedo, otros le van a llamar más teológicamente el precapitalismo, y entonces la salida no era la salida no era desarrollar el capitalismo en esas formas no capitalistas, sino retomarlas o conservarlas o estudiarlas
para comprender su articulación con el resto, con la totalidad. Aquí primaba una idea de totalidad y primaba una idea de niveles de abstracción. La formación económica social muchas veces era el nivel más abstracto, en otras discusiones no es la más abstracto, o sea, hay una formación, hay un mercado mundial, un capitalismo global, pero formaciones sociales específicas que a su vez articulaban a modos de producción, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debate, ¿no? En términos metodológico, decía yo, en términos de niveles de abstracción, teórico, porque trataban de definir o de ordenar las definiciones y jerarquizarlas, que era más importante, el modo de producción o el capital, y era una discusión política, ¿no? Esencialmente. Entonces, mucho de esto se cruza todo el tiempo. Hay otros derroteros menos estudiados. El libro Pasado y Presente, como se sabe, pues ha tenido una gran centralidad en los últimos años. Alguien bromeaba que la revista Pasado y Presente pues tenía escasos números y que el día de hoy existen más artículos sobre Pasado y Presente que de la propia revista Pasado y Presente. El esfuerzo o la abolición de estos intelectuales sureños que después se trasladan a México y hacen una alianza con Siglo XXI, ocupan buena parte de ese aparato productivo de registro, ampliación de los impresos, va a ser muy afortunado, nos va a legar 98 tomos, 98 libros de distintas intervenciones. Pero no fueron los únicos, ¿no? En la revista Historia y Sociedad, que luego se va a transformar en libro, está una versión alterna, ¿no? Una versión que discute los mismos problemas desde otros lugares. Que es el que se transforma en modos de producción en América Latina, que es publicado por Ediciones de Cultura Popular en México, que es el editorial del Partido Comunista Mexicano, y donde hay unas articulaciones mucho más críticas, unas intervenciones críticas del debate. Por ejemplo, Justín Cueva, con su tradicional sarcasmo, dice que aquel debate sobre articulación y modos de producción está saturado de intenciones mesiánicas, ¿no? Refiriendo sobre todo a Loclo. Entonces, bueno, digamos, a él no le molestaba eh, hacer crítica de ese sentido común de la época y decía que, pues, en realidad ya Mariátegui lo había descubierto antes, ¿no? Sin utilizar el capital, porque Mariátegui, pues no hay citas de Buharin, pero no hay citas del capital como tal, ¿no? Al menos no hasta donde yo puedo saber, y es muy claro que no existe una exégesis como la que hacemos el día de hoy o la que se hacía en los años 70. Eh, Roger Bartra, en su época marxista, eh, anticampesinista, pero marxista, discute el llamado modo de producción mercantil simple, ¿no? Eh, y Raúl Olmedo, que es eh, un politólogo que estudió en Francia con Althusser, discute el estatuto teórico de los modos de producción no capitalista. Es decir, esta discusión también hay que ampliarla a otros registros, eh, al menos en su visión más abstracta, ¿no? Aquí, en este libro, además, Enrique Semo discute específicamente el tema de las haciendas, que sería un nivel muy concreto de análisis. Aquí, en todo esto, hay una parte muy importante, no la totalidad, pero sí hay una parte muy importante de la lectura del capital, ¿no? Muy significativa, de la pretensión metodológica, de la utilidad, pero insuficiencia de muchos de sus planteamientos, por tanto hay que recurrir a Lenin, no al leninismo, y un horizonte pues compartido, me atrevería a decir, por todas y todos en este momento, que es una pretensión de totalidad, ¿no? Hay un principio epistemológico, lucachano, althuseriano, compartido por ambos, a partir de la noción de totalidad o del todo, ¿no? Todo esto decía yo que tenía una resonancia althuseriana, porque en Althusser hay un concepto que es el del todo articulado y complejo. ¿Qué es el todo articulado y complejo? Bueno, es el modo de producción capitalista que está articulado con otros modos de producción en una formación social. Es un todo, ¿no? Una totalidad que está articulada, pero que tiene muchas determinaciones. Y no solo la determinación capital-trabajo, o no solo la determinación relaciones de producción, fuerzas productivas,
las revoluciones del siglo XX, particularmente la China, habían demostrado que las fuerzas productivas no se desarrollaban solamente de una manera, sino que podían alternarse otras formas de desarrollo desde la voluntad, ¿no? Política. Entonces, bueno, todo eso estaba aquí, ¿no? Toda esa interpretación estaba aquí puesta. Y el último paso, perdón, y antes de lo último, hay dos resoluciones de este debate que han quedado fuera y un tanto desconectadas, pero que hay que ubicarlas en este nivel. La resolución a este debate la dan Zabaleta y Echeverría, desde mi punto de vista, los dos grandes lectores del Capital. Insisto, esto es una hipótesis, ¿no? Echeverría se sale de esa discusión, de hecho nunca entra a esa discusión, y lo que sí hace es salir del atolladero feudal o capitalista y en la traducción de la tecnología del capital, este libro cuya portada está en pantalla, lo que él dice ahí a manera de hipótesis, muy sugerente, es que la discusión sobre modos de producción, información económico-sociales, no lo dice tal cual, pero está presente esa propuesta, se vería beneficiada si incluyera los conceptos de subsunción formal y subsunción real. Es decir, si nos moviéramos de capítulo, de sección del capital, ¿no? Porque la subsunción formal y la subsunción real darían cuenta del estatuto de las relaciones sociales, de los modos económicos y políticos de dominación del trabajo, de la implantación de las formas de articulación técnico-productiva, ¿no? Entonces, él da otra verdad que hasta el momento no se ha explorado. No hay ningún intento de historización del trayecto del capitalismo latinoamericano, o de los capitales, desde esta versión. Lo más cercano fue Roy Mauro Marini, ¿sí? Que pensó, por supuesto, en las formas de la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, ¿no? Pero, digamos, es muy inicial ese planteamiento, ¿no? Muy, porque en general las energías se han concentrado en el concepto de superexplotación, pero historizar las maneras en que subsunción formal y subsunción real han jugado es algo que no se ha hecho, ¿no? Y esa es la salida de una de las salidas de Bolívar, ¿no? Esta alternativa. Y la otra es la de René Zabaleta, que deja de hablar, bueno, no deja de hablar, pero matiza las ideas de las formaciones sociales y de los modos de producción y opta por el concepto de sociedad bigarrada que se ha puesto de moda. Pero el concepto de sociedad bigarrada contempla esta discusión. Y es una lectura del Capital Zabaleta, es una lectura, Cuatro conceptos de la democracia, un texto de los años 80, es una gran lectura del Capital. Y en el núcleo de la sociedad bigarrada está no solo este debate, sino además está, digamos, las formas del valor, ¿no? Nos retrotraeríamos a la sección primera del Capital. Las formas simples, las formas universales del valor, en realidad constituirían el previo para pensar la sociedad agarrada. Distintas formas de producir, distintas formas de consumir, distintas formas del intercambio incluso. No solamente sería la producción, ahí sería el intercambio. Entonces, bueno, ahí habría no solamente un mercado capitalista o una forma mercantil capitalista, sino habría otras formas mercantiles. Entonces, creo que mucho de ese debate, aunque en general no se reconocería, porque son teóricos distintos, de distinto calado, mucho del debate del pasado y presente y de los años 60 y 70 tendría una resolución productiva para nuestro tiempo en Zabaleta y Bolívar Echeverría, y particularmente en la manera en que sugieren estas alternativas. Paso al último momento, que es las hipótesis localizadas que recurren al concepto de acumulación originaria. Debe de haber 5 o 6 libros o quizá más, ya ubicando la unidad de análisis en el Estado-Nación, ya no en Latinoamérica ni en América Latina, como en los 40, sino en formas específicas nacionales, ¿no? Lo cual tiene un recorte ya en el siglo XIX, por supuesto. Carmen Zagallo, por ejemplo, hace historia de la acumulación originaria del capital en Colombia. Rafael Mengíbar, un importante sociólogo salvadoreño, acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador.
Gustavo Rodríguez Ostria, que además es un gran historiador de la guerrilla del Che, hace acumulación originaria de capital en Bolivia. Otros lo van a hacer para el caso de Chile, por ejemplo, Gabriel Salazar lo hace en ese caso. Y hay otros que tratan de ubicar históricamente, pero en procesos localizados, en unidad de análisis, la acumulación original, ¿no? Y es muy interesante porque no está dado, ¿no? Cómo entender una situación que no es la de un capitalismo industrial desarrollado como el inglés, eh, subsunción real, eh, cómo ubicarlo en sociedades que escasamente tienen esa posibilidad, como son Bolivia, El Salvador y Colombia. Por ejemplo, Carmen Zagallo lo que dice es la acumulación originaria eh, se realiza sobre la base del el capital mercantil y es en realidad el capital financiero internacional el que va a desplazar el capital, va a despojar, ¿no? Al capital mercantil o capital comercial, mejor dicho. Entonces hay todo un juego categorial, conceptual, pero ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que toda esta gente quiere hacer? Todos estos y muchos más a lo largo del siglo. Lo que quieren hacer es ubicar el equivalente del proceso inglés. Pero el proceso inglés se suponía que no había capitalismo antes del proceso de acumulación originaria. No había relaciones sociales capitalistas. Aquí ya hay una relación social capitalista porque hay un mercado mundial. Entonces, ¿cómo subir a un tren que ya está en marcha? Ese es el problema. Y cada uno intenta, ¿no? Lo ubica con el despojo de las comunidades indígenas, lo ubica a partir de la minería en el caso de Bolivia. Es decir, todo el mundo le va a dar una salida distinta a este elemento, ¿no? Hay otros autores, Orlando Falsborda, Sergio de la Peña, todos ellos van a jugar. No me refiero ya a quienes hablan de acumulación de capital en el siglo XX en los procesos de industrialización subordinada. Me refiero a quienes se retrotraen al siglo XIX o antes para explicar este trayecto. ¿No? No hay ningún atisbo de pensar el problema de la desposesión en general, porque ya habíamos tenido un periodo colonial donde ya había una desposesión de facto de los llamados pueblos originarios, ¿no? Casi todos empiezan en el siglo XIX con el establecimiento, es decir, el propio mercado, el propio Estado Nacional funciona como una bisagra, algo que no sucedía en el caso inglés, porque en el caso inglés el Estado-Nación ya está, ya es existente, tiene la ley contra los pobres, tiene un montón de capacidades para promover la acumulación o la llamada acumulación original. No es el caso. Aquí los estados están haciendo, ¿no? Pero son estados donde, jugando con un lenguaje típico, no hay una burguesía. ¿No? Entonces, ¿quién está llevando a cabo los procesos de acumulación originaria, ¿no? O de llamada acumulación originaria, ¿no? Entonces, bueno, esta bibliografía hay que explorarla, no la hemos explorado lo suficiente. Eh, Hay mucho trabajo que hacer al respecto, ¿no? ¿Qué concluyo yo? Ya no me regreso a la primera diapositiva. ¿Qué es lo que concluyo? Bueno, lo que concluyo es que la historia fue un campo, no era un hecho dado, ¿no? Fue un campo de batalla que los marxistas dieron tratando de recuperar algunas nociones que se adjudicaban al capital, criticar la economía política, particularmente aquella que refería a ese proceso de acumulación original. Desde mi punto de vista, la discusión más sugerente está en los años 40, curiosamente cuando hay menos énfasis en localizar momentos, quiebres específicos de cada nación. Creo que la discusión de los 40 es mucho más rica, abre campos de posibilidad. La discusión de modos de producción es muy metodológica, eh, pero es metodológica, aunque lo tratan de llevar a las fuentes y lo tratan de llevar a casos específicos, como Sempa Sadurian, por ejemplo, u otros, termina siendo una discusión metodologicista, ¿no? Y la discusión última es muy rica, pero los casos nacionales al final aparecen todos como casos excepcionales, ¿no? Cada caso es distinto. La acumulación en México, pues obviamente es distinta, porque los españoles llegaron, bueno, lo que luego va a ser España, arribaron en el siglo XVI. Pero bueno, funciona igual para lo que hoy es Panamá, pero Panamá se establece a a principios del siglo XX, es otra. Es decir, te mete demasiados matices que imposibilitan seguir una lógica de totalidad.
y cada nación se vuelve una totalidad en sí, ¿no? Entonces, bueno, eso mete demasiados problemas teóricos y metodológicos. Pero bueno, fue una salida que también existió. Creo que el conjunto de estas discusiones han dado caso, y aquí voy concluyendo, podríamos decir que en todos estos casos, acumulación originaria extraída del capítulo 24 de El Capital, esencialmente, fue un motor que movilizó independientemente del texto de Marx, ¿no? Y eso, pues, es justamente el momento productivo, ¿no? No había un intento de sincronía ni de filología, sino de utilización productiva. Y eso es el corazón mismo de la producción teórica. Bueno, voy a dejar acá. En la próxima sección trabajaremos, o trabajaré, mejor dicho, de manera igualmente sintética, lo que ya he denominado la obsesión metodologicista, que remite a muchos de estos problemas. El método, ¿no? El problema del método o el método del problema, en el caso de muchos de los autores, cómo se transformó en un elemento fundamental y junto a él el fetichismo, que también fue leído metodológicamente, lo cual resulta muy interesante porque era un intento de dar la vuelta a la discusión clásica de los modelos de abstracción o los niveles de abstracción, ¿no? Nivel abstracto, pocas determinaciones; nivel concreto, multiplicidad de determinaciones. Escapando de eso, el fetichismo también operó metodológicamente. Pero bueno, eso es la próxima semana. Les agradezco mucho este 1 de octubre, que desde donde estoy, la Ciudad de México, pues es un día muy importante porque eh, da cabida el segundo gobierno del nuevo régimen político, de la llamada Cuarta Transformación, que ha sacudido a la nación, por fortuna, después de décadas de neoliberalismo. Entonces, estamos muy contentos por acá de este suceso. Agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo martes.